igualar y cuáles no. No, O sea, sí, reacciones sí, que directamente salen igualadas, digamos. Hay reacciones, ¿no? Es que no es necesario sí, igualar. sí, la comprendo. Pero no hay una fórmula mágica que me prediga eso. Y es práctica. Cuando usted va practicando se va dando cuenta que ese tipo de reacciones no necesitan igualarse, ya está automáticamente igualado. En las que son prácticamente solo sustitución, sí, está automáticamente igualado. Entra uno, sale otro, ya todo está igualado. Pero en las óxido-reducción siempre hay que verificar. La mayoría de las veces no está igualado. Ahora, si habla para su examen en cuáles se va a concentrar, en todas las reacciones ya está automáticamente igualado, menos la que tiene el yodo, por el momento. ¿Alguna de esas era su pregunta? ¿Ya le sacaron captura? ¿Continuamos? Preguntaba a una compañera por qué este ejercicio no tiene catalizador. Porque el ácido nítrico es el que activa el yodo. Es el que activa el yodo. Ah. Sí, por ese motivo no tiene catalizador. Arriba necesitábamos un activante para el bromo y ese activante era catalizador. En este caso, el activante para el yodo es más fuerte, necesito un ácido inorgánico, un ácido de Bronsted. Y en este caso el ácido nítrico nunca es catalizador, ya que reacciona, produce siempre dióxido de nitrógeno en su proceso y eso no se puede volver a regenerar en ácido nítrico. Porque si el ácido nítrico al formar el dióxido de nitrógeno y juntarse de nuevo con el agua formara el ácido nítrico, fuera estupendo, ahí podíamos llamarlo catalizador. Pero como no se puede, deja de ser un catalizador y se convierte en un reactivo más. Acuérdense que la definición de catalizador es aquella especie química que no forma parte de los reactivos ni los productos y siempre permanece constante. Es posible que ayude al principio, pero luego se vuelve a formar, se vuelve a regenerar. Con el ácido nítrico no ocurre eso. Está ayudando, eso es cierto, está activando, pero lastimosamente no puede volver a su estado original. Así que se descompone en dióxido de nitrógeno y agua. Y al descomponerse ya forma parte de los productos. Y al formar ya parte de los productos deja de ser catalizador y se convierte en reactivo. Eso ya es la parte conceptual. Y ese es el motivo porque acá no está el catalizador. No lo coloco el ácido nítrico acá arriba. ¿Se entendió? Continuamos. No me cancho. Hay que estudiar más, bastante. Van a subir bastante en su primer parcial. No hay que colocarle nombre, ¿no? Al producto. No, a no ser que la pregunta lo pida. Entramos a reacciones con el naftaleno. Siempre hacemos por lo menos un ejemplo con el naftaleno, ya que las reacciones son similares en todos los casos, por eso que nos realizamos más ejemplos con el naftaleno. Buscamos el naftaleno azul, molécula naftaleno. Más bromo molecular. Vuelvo a recalcarles y les recalco una y otra vez. El hecho que diga bromo molecular y en el examen le salga solo bromo no significa que sean dos cosas distintas, es exactamente lo mismo. Ya que el bromo y los halógenos nunca se escriben monoatómicos, es decir, que nunca se escriben así. Siempre deben llevar ese 2 ahí abajo. Son diatómicos. Forma lo que corresponde en presencia de bromuro férrico, que es el catalizador, aunque acá también otra aclaración, en el caso de que el catalizador sea, en vez de bromo, cloro, como cloruro férrico, no significa que pase algo diferente, es exactamente lo mismo. Es decir, que el catalizador puede tener cloro, puede tener bromo y acá ser diferente, no significa que esté mal, igual está bien, ya que lo que hace el catalizador en sí es el hierro unido al halógeno, activar al halógeno en estado molecular. Así que no se dejen confundir o no se dejen
marear la perdiz, como decía Alison Jordan. Al igual que todas las reacciones en el naftaleno, se ve favorecida la posición alfa. Tenemos 4 posiciones alfa, que son los carbonos superiores y los carbonos inferiores. Yo voy a elegir del carbono superior el hidrógeno, pude haber elegido del otro anillo o de los carbonos inferiores, ya depende de cada uno. Se rompe el enlace, el hidrógeno sale, se une a un bromo y el otro bromo entra en su cuenta del hidrógeno que acaba de salir. Hidrógeno más bromo da lugar a la formación de bromuro de hidrógeno. El naftaleno se mantiene, vamos a hacer con azul, y en la posición donde estaba el hidrógeno ahora va a estar el bromo. Y en este caso, ¿qué me dicen? ¿La reacción está igualada o no está igualada? A ver qué dicen al colocar Yo creo que el sí. bromo. No. Ella cree que sí. No, porque hay Además, 2 bromos y hay 2 bromos. Y hay 2 exacto, bromos. exacto. La reacción queda Es automáticamente igualada. sustitución, o no sé. Sí, es una reacción de sustitución. Exacto. Ahora veamos halogenación también, pero ¿qué pasa si el catalizador es distinto? Si en vez de ocupar un catalizador químico, se ocupa un catalizador físico, como es luz ultravioleta, energía radiante, calor, temperatura, que son catalizadores físicos. Son catalizadores típicos y propios de los alcanos, de los hidrocarburos saturados. En un hidrocarburo insaturado, por lo general reacciona con el múltiple enlace, que es lo que va a suceder en algunos ejemplos de acá. Elaboramos lo que es la molécula de tolueno, benceno. Para que sea tolueno, ¿qué le falta? ¿Un metil? Un metil. ¿En qué lado? Sí, pensé que dijo otra ¿El cosa. primer carbono? Pensé que dijo En el primer carbono. ¿Y cuál es el primer carbono? Cualquiera. Cualquiera, exactamente, cualquiera. Yo lo coloco casi siempre ahí. Metilbenceno, más lo que corresponde a cloro molecular. El cloro molecular va a reaccionar, pero no de la misma manera que los ejemplos anteriores. Si observamos, acá arriba tenemos un ejemplo algo similar con bromo. Había un componente y eso orientaba la posición orto-meta-para, en este caso meta. Pero acá no va a ocurrir eso, y eso deben tener mucho cuidado. ¿Por qué motivo no va a entrar a la posición orto? ¿Por qué motivo no pregunto si es orto-meta-para? Porque el catalizador es distinto. Cuando es un catalizador físico, vuelvo a repetir, los catalizadores físicos tienen que conocerlos siempre ustedes de memoria. Son luz ultravioleta, energía radiante, calor, temperatura, que son los más utilizados. Acá tengo lo que es luz ultravioleta UV, ultravioleta. ¿Qué es lo que va a suceder? La halogenación se efectúa a la cadena lateral, si es que lo tiene. Siempre al carbono que tenga menor cantidad de hidrógeno y que esté más cerca del anillo aromático. Como es el único carbono acá, no hay ningún problema. De ahí va a salir un hidrógeno de los 3 que tiene, se va a unir a uno de los cloros y el otro cloro va a entrar en cuenta de ese hidrógeno que está saliendo. De esa forma, da lugar a qué molécula, cómo se nombraría el producto. El benceno se mantiene, el metil, el carbono también, en vez de 3 hidrógenos ahora va a tener 2 hidrógenos y ahí va a estar unido ahora un cloro, más cloro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. La reacción queda automáticamente igualada. Pero ¿cómo se llamaría el producto? clorometilbenceno. Clorometilbenceno. Sí, es válido ese nombre. ¿Otro nombre? Doctor, ¿por qué tiene 2? Porque tenía 3 y salió 1. Ahí está el otro. Ah, bien. Cloro, tolueno. No sé si sirve con tolueno, creo que no. No sirve.
El metil unido al benceno tiene un nombre propio. Cuando es ramificación, metil, benceno, toda esa partecita tiene un nombre propio. ¿Cloruro de qué sería? Cloruro de bencilo. El metil benceno y el metil es el que se une a un componente, todo eso como ramificación es el bencil. Para que sea tolueno como ramificación sería tolil, pero tendría que salir de otro carbono, diferente del metil. Por ejemplo, si el cloro hubiera estado en esta posición, eso sería cloruro de tolilo. En cualquier carbono menos en el metil. Cuando está en el metil es bencil, deja de ser tolueno o tolil. Y ahí queda automáticamente igualada. Veamos este otro caso. Butil benceno. Colocamos el benceno y de uno de los carbonos, al igual que el caso anterior que había metil, ahora va a haber butil. Lo voy a hacer en la fórmula semi-desarrollada. 2, 2, 2 y 3. Dos y 3. Más cloro molecular. En presencia de un catalizador físico que es la luz ultravioleta, UV, aunque parece VV. Ahora sí ya aparece una U y eso ya aparece una B. UV, luz ultravioleta. A diferencia del primer ejemplo, este tiene varios carbonos. Siempre de la cadena lateral tengo que fijarme el que tenga menos carbonos. Si hay uno que tiene menos carbonos en comparación al resto, pues ahí se efectúa la sustitución, pero tiene que tener menos hidrógenos. Si hay varios que tienen la misma cantidad de hidrógeno, como es este caso, hay dos que tienen 2 hidrógenos, que es la menor cantidad, se va a efectuar la sustitución siempre del carbono más cercano al anillo. Pero tiene que tener hidrógeno. Si no tuviera hidrógeno este carbono, es el siguiente que tiene menos hidrógeno más cercano al anillo. Si no tuviera hidrógeno, y así vamos buscando el más cercano al anillo. Pero primero siempre el que tenga menos hidrógeno. Solo en caso de empate, nos fijamos el que esté más cerca al anillo. Y en este caso sería el primer carbono. De ahí va a salir un hidrógeno y se va a unir a un cloro. Mientras que el otro cloro va a entrar en cuenta de ese hidrógeno. Hidrógeno más cloro va a dar lugar a la formación de cloruro de hidrógeno. El anillo se mantiene, que es el benceno. La cadena carbonada, que son 4 carbonos, de igual forma. Pero este carbono, en vez de tener 2 hidrógenos, ahora va a tener uno solo, porque uno salió. En cuenta de ese hidrógeno que le falta, que estaba en esa posición, ahora va a venir un cloro. Ese cloro lo puedo colocar arriba o lo puedo colocar abajo, ya depende de ustedes eso. Y todo lo demás se mantiene, ya que no fue afectado. El siguiente carbono va a tener 2 hidrógenos, el siguiente también 2 hidrógenos, y el último con sus 3 hidrógenos. Y la reacción también queda automáticamente igualada. ¿Qué nombre le harían a ese producto? Dicloruro de abajo. Cloro butil benceno. Números le falta. ¿Por qué? Ubicación, ¿dónde está el cloro? Es una cadena de 4 carbonos. 1 cloro butil benceno. Igual eso sería como si estuviese diciendo que está en el 1 el cloro, ¿no? ¿El benceno? Como al directo del benceno. 1 cloro butil, hasta ahí está bien, benceno está bien, ese nombre es válido. Se entiende que el cloro está en el butil y el butil recién está en el benceno.
Y como es el único en cualquier carbono. Ese Pero nombre es sí, válido. pero si estuviese el cloro unido al benceno y ahí recién seguiría los otros, ¿cómo sería? A ver, no le entendí. Pongámosle Pero otro cloro acá. A ver. Otro cloro acá. el, ¿Qué nombre le daría con otro cloro más ahí? ay, ¿por qué me complica? Porque quiero entender su duda, no comprendo su duda. Que en vez de estar unido el butil, que esté unido el cloro y que de ahí recién esté el butil. Es que no puede haber el cloro entre medio de dos. Ah, ya, no sabía eso. Por eso no entendía su pregunta. En moléculas inorgánicas sí puede haber, formando lo que viene a ser más que todo oxácidos. Ahí el cloro puede estar en el medio, pero en moléculas orgánicas no. Es igual que el hidrógeno, los halógenos. Se unen a un solo átomo. Ah, ya, ahora entiendo. Es que si dice uno cloro butil, no, pero uno pensaría ya que tendría que tener número el butil para que esté en otra posición del benceno, ¿no ve? Entonces se sobreentiende que es así, como está. No sé, se complicó mucho. Ya, así nomás, doctor. Ya. Numerando. ¿Lo puede Sí. retroceder 6D, por favor? Ya. Y ya en cualquier dirección, para nombrar. El benceno es cadena principal. Esto es ramificación. Al decir 1-cloro y decir luego butil, se sobreentiende que el cloro, porque viene primero y luego viene la ramificación primaria, significa que el cloro está en el butil. Y el butil ya está en el benceno. Puedo decir 1-cloro-butil benceno o 1 paréntesis 1-cloro-butil, cierro paréntesis, benceno. Voy a subirlo para que le saquen captura. Los que no le sacaron, vamos a ocultar el menú. Desde ahí comenzamos el día de hoy. ¿Listo? Para que vaya subiendo. Sí, doctor. Sigo. Sí. Continuemos. Veamos el siguiente. En el siguiente caso tengo benceno. El benceno no tiene ninguna ramificación, es simplemente benceno. Entonces colocamos benceno más cloro molecular en presencia de luz ultravioleta. A diferencia de las dos reacciones que les expliqué con ramificaciones, esta carece de la ramificación. Por lo tanto, la reacción es diferente. Cuando... Doctor, Sí. ¿de cuánta de la luz ultravioleta, si está a temperatura, es el mismo procedimiento? Sí, no el varía mismo. en nada? No varía en nada. Puede ser lo que corresponde a energía radiante. Se simboliza de esa manera, que es una letra, que son dos letras griegas en realidad, pero una parece una H. Vamos a escribirlo un poquito más bonito. Parece una B con su colita hacia arriba, es una letra griega. Y la otra también es una letra griega, pero más parece una H. Eso significa energía radiante.
como la energía de los microondas, por ejemplo. Puede venir un triangulito, que significa calor. Puede venir la palabra temperatura, abreviado como TEM, o una temperatura ya establecida, por ejemplo 100, 200, 300, 400, 500 grados Celsius. Y en casos muy excepcionales, un redondo partido por la mitad, que es el mismo significado que el triángulo, calor. Cualquiera de esos son catalizadores físicos y sería exactamente lo mismo que la luz ultravioleta. Veamos en esta reacción. En las anteriores reacciones, como había una cadena lateral, la sustitución en presencia de luz ultravioleta, acá no lo había escrito, en presencia de luz ultravioleta, ocurre en la cadena lateral. Sale el hidrógeno, entra el cloro. No ocurre en el anillo aromático. De esa manera realizamos dos ejemplos. Cuando la cadena lateral tiene varios carbonos, siempre entra el que tiene menos hidrógeno. Si hay varios que tienen la misma cantidad de hidrógeno, siempre el que esté más cerca al anillo aromático. Ahora, ¿qué sucede si las ramificaciones no están presentes en el anillo? Es decir, no hay ramificaciones en el anillo, pero sigo ocupando catalizadores físicos. Cambia de tipo de reacción, deja de ser sustitución para convertirse en una reacción de adición, donde los dobles enlaces son los más reactivos y se rompen, y para romper cada doble enlace yo tengo que introducir dos átomos, un cloro para un carbono, otro cloro para otro carbono. Exactamente lo mismo para el otro doble enlace. Un cloro para un carbono, otro cloro para el otro carbono. Y para el otro, lo mismo, misma situación. Un cloro para un carbono y el otro cloro para el otro carbono. En total, ¿cuántos cloros van a entrar? 6. 6. Entonces multiplicamos por 3, 3 por 2, 6 cloros. Sí. Los dobles enlaces desaparecen. No se mantienen, cuidado que los estén copiando, ¿no? Se convierte en lo que viene a ser un ciclo. Ahí tengo el ciclo, ya no tiene doble enlace. Y en cada carbono ahora va a haber un cloro. Yes. Cloro, Vamos por aquí. un cloro. ¿De quién es el perrito? Otro cloro. Otro cloro. 6 cloro. 6 cloros. Y ahí tenemos el hexacloro ciclohexano o perclorobenceno, que ya lo habíamos visto, tiene un nombre propio también. Doctor, no sé, no, o sea, ya sé que está bien perclorobenceno, pero antes en otra vez dijo que también se decía perhidro, ¿o no? Perhidro es cuando es hidrógeno. Ah, ya, y ahora. Acá es cloro. Al perder, cuando decimos perhidro, es decir que al perder hidrógeno se convierte en benceno. Acá yo estoy diciendo sí, percloro. Al perder los cloros se convierte en benceno. Por eso acá es percloro, no es perhidro. Pero no pierde los cloros. No, por eso se llama perclorobenceno. Cuando pierda todos los cloros se puede convertir en benceno. Eso significa el nombre. Ah, ya. Gracias, doctor. Ya. Sáquenle captura. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Para que pasemos a la última reacción del día de hoy. ¿Ya no lleva más cloro? No, ya están los cicloros, ya está igualado todo. Oh. Vayan estudiando con tiempo, niñas. Se les va a acumular bastante. Y falta todavía como un 40% para el examen. 30-40% de avance. Solo eso que entra. Y esto no es nada todavía. Ahí todavía está la pregunta de combinar todo lo visto en un solo ejercicio.
Doctor, ¿va a entrar pregunta también? No entra teoría. No entra nada de teoría. Entra una, si tienen suerte. La teoría es relacionada con ejercicio. Una a lo mucho. De ahí todos son ejercicios. Que entre Ya no nomás. avance la compañera. Hasta aquí nomás, doctor, de verdad. ¿Qué más quieren ustedes? No. Continuemos. Sulfonación, la reacción más sencilla. En laboratorio, lastimosamente, las reacciones de sulfonación no se van a efectuar si no hay una práctica para obtener un grupo sulfónico unido al benceno. ¿Por qué motivo? Porque el ácido sulfúrico tiene que ser lo más puro posible y en contacto con el anhídrido sulfúrico forma una sustancia altamente peligrosa. Y en realidad todo es peligroso en orgánica, ¿no? Pero esta sería más peligrosa todavía. Si el ácido sulfúrico puro ya es peligroso, le aumentamos su grado de peligrosidad con el anhídrido sulfúrico. Al igual que hacemos con el ácido nítrico y ácido sulfúrico, que también son peligrosos. Pero al margen de eso, se ocupa bastante ácido sulfúrico. Y lo más puro posible porque no tiene que tener agua, ya que si tiene un poquito de agua, que es el 98%, tiene 2% de agua, afecta la reacción. Esta reacción se vuelve reversible al haber agua. Es por eso que no es factible realizarla en laboratorio. Pero sí ocupamos un grupo sulfónico, por si acaso, en una de las prácticas, en forma de sal, ya que se estabiliza formando una sal, como el dodecil sulfonato de sodio, que lo ocupamos para obtener detergente líquido, así como el detergente Ola. Veamos las reacciones. En la sulfonación, lo que ocurre es la formación del grupo sulfónico. El grupo sulfónico se caracteriza por ser azufre el que se une al carbono. Ese azufre está unido a 3 oxígenos y uno de los oxígenos se une al hidrógeno. El hidrógeno no está unido al azufre, por si acaso. Está unido a uno de los oxígenos. Esta reacción corresponde en una reacción de sustitución y reordenamiento. ¿Por qué sustitución? Porque va a sustituir a un hidrógeno el componente entrante, por ejemplo, lo sustituye, pero el hidrógeno no sale, no se elimina y se va a otro reactivo. Ese hidrógeno es reordenado, es decir, salta al oxígeno. Y por ese motivo hay un solo producto. Esto entra y el hidrógeno, en vez de irse, se queda, pero unido al que entró, a su átomo de oxígeno. Y de esa manera da lugar a la formación del grupo sulfónico. El ácido sulfúrico lo que hace acá es de catalizador, de agente deshidratante, las mismas funciones que la nitración, exactamente igual. Veamos los ejemplos. Benceno. Sacamos al benceno. Más anhídrido sulfúrico. El anhídrido sulfúrico es el trióxido de azufre. Esto va a ocurrir en presencia de ácido sulfúrico. Siempre tienen que recordar el catalizador, que tiene que ser ácido sulfúrico. No puede ser otro ácido, por si acaso. Sí o sí, el ácido, mi benceno, mi ácido sulfúrico está más loco. Ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como el benceno no tiene ningún componente de cualquier carbono, va a salir hidrógeno y yo quiero elegir de ese carbono. Ese hidrógeno sale y se une a un oxígeno y el azufre entra en cuenta de ese hidrógeno cuando se rompe el enlace carbono-hidrógeno. Por ende, solamente va a haber un solo producto, no van a haber varios productos, uno solo. Y ese único producto tiene benceno. En cuenta del hidrógeno, ahora va a haber el trióxido de azufre, pero el hidrógeno unido al oxígeno y cambia de nombre. Ahora se va a denominar grupo sulfónico. Azufre, oxígeno, 3 y ahí el hidrógeno. Y esta molécula se llama ácido benceno sulfónico. Sáquenle captura a ese primer ejemplo.
¿Cómo dijo que se llamaba? Ya lo hicimos en la parte de nomenclatura, pero es el ácido benceno sulfónico. Todo esto ya lo vimos por si acaso, practicamos nomenclatura al principio del tema, tienen que repasar. E hicimos hartos ejemplos. Ácido bencénico sulfórico, ¿no? Ácido benceno sulfónico. Continuamos. Doctor, buenas noches. Una pregunta. El hidrógeno se mantiene nomás, ¿no? Sí, es el mismo hidrógeno. Lo único que hace es saltar, reordenarse. ¿Siempre va a ir en la punta? O sea, al final. Siempre va a ir al final. Exactamente. Siempre unido al oxígeno, ¿no? Siempre al lado del oxígeno, no al lado del azufre. Ya. Gracias. ¿Se le dice ácido sulfónico o benceno sulfónico? No, yo digo solo al grupo. Grupo sulfónico. Ya. Es el grupo sulfónico. Como ramificación se nombra como sulfo. De ahí donde van a ver ustedes como medicamentos las sulfamidas, por ejemplo. Las sulfamidas consisten en reemplazar ese hidrógeno por un grupo amida, una amina, otro componente. ¿Sí? ¿Qué preguntaba? Dijo usted ácido benceno sulfónico. Sí, ese es su nombre del producto. Y siempre hay que poner ácido por delante. Exactamente. Ya. Gracias. Continuamos. Siguiente ejemplo. Clorobenceno más anhídrido sulfúrico. Sacamos al benceno y en cualquiera de los carbonos ahora nos toca dibujar lo que corresponde al cloro. Por comodidad lo voy a colocar en este carbono. Cloro más anhídrido sulfúrico. El anhídrido sulfúrico es el trióxido de azufre. El cloro, ¿qué efecto de orientación ejerce? ¿Qué viene a hacer eso? Ortopara. Ortopara, exactamente. Ese es lo único que cambia de... Exacto. De su efecto de activación. Posición es orto, carbono vecino, y posición para, lado paralelo. De cualquiera de esos carbonos, yo saco el hidrógeno. Parece una U eso más que hidrógeno. Hidrógeno. ¿Qué es lo que va a suceder? Al igual que el ejemplo anterior. Un retengo. Ya se volvió a alocar este lápiz otra vez. Al igual que el ejemplo anterior, se rompe el enlace carbono-hidrógeno, el hidrógeno salta al oxígeno y el azufre entra en cuenta de ese hidrógeno. Todo esto va a ocurrir en presencia de ácido sulfúrico. El catalizador acá sería ácido sulfúrico. Se mantiene lo que corresponde al benceno. Todos sus componentes que ya estaban dentro del benceno, que es el cloro, se mantiene lo que es el cloro, y en la posición que yo había seleccionado ahora va a estar el grupo sulfónico, azufre, oxígeno 3, y ese ahora va a tener también ahora hidrógeno. ¿Qué nombre le darían a este producto? Ácido, cloro, benceno sulfónico. Sí, pero falta la posición del cloro. Ácido orto, cloro, benceno sulfónico. Exactamente, es el ácido ortocloro benceno sulfónico. Perfecto. Veamos
Veamos el siguiente ejemplo. La reacción queda automáticamente igualada. Ácido nitro... ¿Cómo? ¿Quién estaba hablando? Nitrobenzoico, ortonitrobenzoico. Hacemos el ácido benzoico, el ácido carboxílico, y en la posición orto, cualquiera, coloco el grupo nitro. Por comodidad lo voy a colocar a este otro lado. Y ahí tengo el ácido ortonitrobenzoico, más anhídrido sulfúrico. El anhídrido sulfúrico es azufre, oxígeno 3. Todo esto va a ocurrir en presencia de ácido sulfúrico. Siempre el catalizador en la sulfonación es ácido sulfúrico. Sin este ácido no ocurre la reacción. Tengo dos orientadores de tipo meta. A ver, alguien admitir. ¿Quién graba la clase? Nadie dice. Yo la grabo. Shh, no avise, tranquila. Ah, nadie. Veamos. El ácido es metadirigente y es desactivante. Hay una sola posición, ¿no? No, ¿No? no. Ups. Sí dijo que los dos eran meta. Sí, pero no orientan a una sola posición. Ah, ya, hay dos. Sí. Ah, no, hay que saber. Porque Ajá. cualquiera de los dos carbonos de abajo a la derecha. Es meta. La posición, te lo voy a hacer con otro color para que se entienda. Si agarro el grupo nitro, la posición meta del grupo nitro es en este lugar. La otra posición meta es en este lugar. Eso para el nitro. Si agarro rojo, ¿dónde está? Acá. Del ácido, meta es por acá y meta es por acá. Entonces, el menos desactivante. El menos desactivante, exactamente. ¿Cuál sería el menos desactivante? El más desactivante es el nitro, entonces el otro es el... Porque el nitro es el primerito, ¿no? Ajá, eso. Esa es la lógica que tienen que aplicar. Para eso tienen la tabla. Y les había explicado. ¿La tabla no entra en el examen? No entra. Tienen que saber la memoria ustedes. Muy complicado. Entonces no le doy importancia a la posición del grupo nitro y le doy al ácido. Pero acá tienen que recordar, porque a veces solo anotan y piensan porque es nomenclatura, ya que el ácido en la nomenclatura tiene mayor prioridad. No tiene nada que ver con la nomenclatura, es con el efecto de activación. Tal como dijo su compañera, entre el nitro y el ácido, el que va a mandar es el menos desactivante. Al ser menos desactivante se convierte en el más activante de estos dos, ¿no? Por ese motivo el ácido manda, porque el grupo nitro es el más desactivante y por ende el otro es el menos desactivante. Tal como concluyó su compañera, utilizó bien la lógica. De esas dos posiciones yo elijo. Yo voy a elegir esta posición, por comodidad. El azufre lo que va a hacer es entrar en cuenta de ese hidrógeno, se rompe el enlace carbono-hidrógeno y el hidrógeno salta al oxígeno. Se mantiene lo que corresponde al benceno. Vamos a separarlo un poquito más. Por acá. Todos sus demás componentes en el mismo lugar. El ácido, por acá el grupo nitro. Tengo que darme tiempo para comprarme otro lápiz. ¿Y qué prioridad tiene el grupo sulfónico? El grupo sulfónico está por debajo de la prioridad de los grupos primarios carbonados, es decir, tiene menor prioridad que el ácido. O sea, obvio, digamos, pero entre el nitrógeno y el grupo sulfónico. ¿Entre cuál? El grupo sulfónico. El grupo nitro siempre es secundario. Ah, ya. Nunca tiene prioridad sobre nadie.
En el caso de empate con otro grupo secundario, se le da siempre prioridad a los grupos carbonados oxigenados. Y en esta posición, el grupo sulfónico. Ahora la parte de nomenclatura. Veamos si es que prestaron atención a lo que dije hace un momento. ¿Qué nombre le darían a esa molécula? Ácido 6 nitro benceno sulfónico. No, ¿y el ácido carboxílico dónde está? Ah, Tengo dos ácidos. no sé. Tengo dos ácidos y los dos no pueden nombrarse en la cadena principal. Uno obligatoriamente tiene que ser ramificación y el otro cadena principal. ¿Cuál tiene menor prioridad de los ácidos? El sulfónico. El sulfónico. ¿Cómo se nombra en ramificación el sulfónico? ¿Eso no dijo? ¿O sí? Dije. El grupo sulfónico en ramificación se nombra como sulfo. Sulfo. Ahora sí, ¿cómo sería su nombre? Ácido Sulfónico. lejos. Sulfo de ramificación. ¿Sulfúrico? Ácido 6 nitro 3 sulfo benzoico. Exacto, ese es su nombre. Cuesta, Sí, tienen que saber nomenclatura. porque cuesta imaginarse los números en la mente y ordenarlo, ¿Y por qué no lo escribo y lo anotaba? porque no, pues estoy prestando atención. El de mayor prioridad es el ácido carboxílico. La numeración es por el componente más cercano. 2, vamos a ver si su compañera nombró bien con los números. 5, 6. Nombre mal entonces. En los números sí, Los pero números en los nombre mal. componentes sí. Que yo pensé que era más importante el ácido sulfónico. No, Por eso nombré por otro lado. eso ocurre en cadenas abiertas. En cadenas cíclicas el componente más cercano al 1. Siempre. Ya. Si estuvieran empatados, sí, mayor prioridad el ácido. Siempre es el más cercano. Los siguientes componentes más cercanos. 12 ácido 2 nitro 5 sulfo benzoico. Exacto, ahora sí ya lo dijo completo. Sáquenle captura. Vas a pasar volando ya. Alguien que me gane. Claro. 2 añitos más en orgánica. 2 añitos más en orgánica y van a estar como su compañera. Así de buena. Dos añitos más. ¿Cómo dicen? No entiendo. O sea, ¿qué? ¿Repitente? No, ella se salió, no es que repitió. Dejó a medias. Pero el doctor explica muy bien, por eso de nuevo agarré con él. Sí. Eso dice ella, ¿no? Pero yo hasta antes de esto me quedé. Sí, me acuerdo de algunos estudiantes que se salieron y después del primer parcial igual van a desertar varios de sus compañeros. Ya, entonces de ahora ya no digo nada. Ya todito lo van a decir ustedes. No, sigue participando, está bien. Veamos los dos últimos Cualquiera ejemplos. la canta, dice. A ver, pues. ¿Quién dijo eso? Tengo estudiantes, aunque no lo crean, he tenido y creo que no ha pasado orgánica, creo que se retiró de la carrera, que conmigo repitió y conmigo le escribía. No sé por qué. Claro que igual se retiraba, no es que ahí terminaba o se aplazaba, sino que ella trabajaba. Ella era visitadora médica, trabajaba y quería ser farmacéutica para completar su trabajo. Pero lastimosamente no le daba para la química orgánica. Escribió conmigo 5 años seguidos y los 5 años seguidos se aplazó. De los 5 años creo que una sola vez terminó todo el año, dio todos los exámenes. Los otros 4 siempre se retiraba.
se retiraba después del segundo parcial, a veces no daba el final, por su trabajo, ¿no? Es comprensible. Es la que más años he tenido como estudiante. Y creo que no salió de la carrera, se dedicó solamente a trabajar. Ya cuando uno trabaja o tiene otras responsabilidades, cuesta bastante estudiar. No es que uno no quiera. Si ustedes tienen el privilegio todavía de ser mantenidas por papá, mamá, de estar viviendo en casa, aprovechen eso. Ay, doctor, no nos dijo mantenida, a ver qué. Pero esa es la palabra correcta, pues, de vivir en el seno del hogar y su padre las mantiene. No lo tomen a mal, ¿no? No, ya son suertudos. Aprovechen esa suerte, ¿no? Hay otros que tienen que trabajar y a la vez tienen que estudiar y a ellos les cuesta bastante. Y a pesar de eso terminan varias carreras. Continuemos, jóvenes, señoritas, los dos últimos ejemplos y con esto culminamos el día de hoy. Entramos a reacciones en el naftaleno. Y como pueden observar ustedes, tengo 2 veces el naftaleno. Pareciera el mismo ejemplo, no es que me haya equivocado o haya repetido 2 veces lo mismo, es que van a ser posiciones distintas. Esas posiciones se van a controlar con la temperatura. Colocamos naftaleno en ambas partes para hacerlo al mismo tiempo. Anhídrido sulfúrico. La tengo. Ahora sí, continuemos. El naftaleno tiene 2 posiciones. Tiene lo que corresponde a la posición alfa y a la posición beta. La posición alfa corresponde a los carbonos superiores, como ustedes recordarán, porque no es la primera vez que estamos haciendo estos ejemplos, y la posición beta corresponde a los carbonos laterales. Alfa, mientras que la posición beta, carbonos laterales, beta, beta, beta y beta. Esta reacción se puede controlar entre la posición alfa y la posición beta. Acá colocamos más anhídrido sulfúrico, que ya deben conocerlo, el anhídrido sulfúrico es azufre, oxígeno 3, más el anhídrido sulfúrico, azufre, oxígeno 3. Todo esto va a seguir reaccionando con ácido sulfúrico, porque si no hay ácido sulfúrico no se produce la reacción. Y el ácido sulfúrico tiene que ser de la pureza más elevada, porque si tiene bastante agua, perjudica la reacción, ya que la hace reversible. Ácido sulfúrico, y lo mismo acá, ácido sulfúrico. Hasta el momento se parecen las reacciones, no cambian en nada. ¿Con qué voy a controlar la posición alfa o la posición beta? Con la temperatura. Cuando la temperatura es menor a 100, por lo general alrededor de los 50 grados Celsius, puede ser 80, 70, 90, pero menor a 100, la posición va a ser alfa. Pero si la temperatura es mayor a 100, por lo general alrededor de los 150 grados Celsius, 180, 170, la posición va a ser beta. Es la única diferencia entre esos dos componentes. Alfa y beta tiene que ver con la temperatura. Ahora, la temperatura no siempre va a ser exacta en su examen. Es posible que le salga 150 o 180 o 200, sigue siendo beta. Y acá no siempre va a ser exacta 50, puede ser 60, 70, 80, 90, incluso hasta 100 exacto.
ya mayor a 100, si sale 120, 130, ya automáticamente tengo que pensar que es beta y no alfa. Completando la reacción, en este primer caso, naftaleno se mantiene en ambos casos y lo único que va a cambiar corresponde a la posición del grupo sulfónico. De la primera reacción, de una de las posiciones alfa yo elijo su hidrógeno, ese hidrógeno sale y se une al oxígeno y el azufre entra en su cuenta. Entonces acá voy a obtener lo que es el ácido alfa-naftaleno sulfónico. En el segundo caso, el hidrógeno de la posición beta sale, se rompe el enlace, el hidrógeno se une al oxígeno y el azufre entra en su cuenta. Y de esta manera obtengo el ácido beta-naftaleno sulfónico. La única diferencia es la posición de cada uno. Y eso viene a ser el producto principal. ¿Alguna pregunta, duda que tengan?